cruz ha triunfado, vida eterna nos ha dado. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la gloria de su majestad. Es tan grande su amor, tan poderosa su fusión, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo poderoso de su nombre, ni dejar de confesar la grandeza de su poder. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la gloria de su majestad. Es tan grande su amor, tan poderosa su fusión, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable. En la cruz ha triunfado, vida eterna nos ha dado. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la gloria de su majestad. Es tan grande su amor, tan poderosa su fusión, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la gloria de su majestad. Es tan grande su amor, tan poderosa su fusión, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¡Aleluya! ¡Si Dios ha hecho algo grande en ti, alábale con todo tu corazón! Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vida santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de siempre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vida santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de siempre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vida santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de siempre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vida santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de siempre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de siempre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de siempre. Vive para siempre de siempre. Vive para siempre de siempre. Gracias a Dios. Bueno, pues hoy hemos empezado de una forma diferente. Gracias a Dios. Pues por supuesto siempre nos hemos gozado con la alabanza en vivo.
Pero hoy también lo hicimos de esta forma, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy Eri no pudo estar aquí, lo saludamos, lo bendecimos en donde esté. Pero en el nombre de Jesús, gracias a Dios, estamos siendo puntuales, ¿verdad? A esta cita con el Señor, donde su presencia se está manifestando con poder y autoridad. Y bueno, pues vamos a iniciar en un momento más con la palabra. De antemano queremos darles algunas indicaciones y alguna información, ¿verdad? Referente a las actividades que tendremos en los próximos días aquí en esta casa Torre Fuerte Iztapalapa. Damos gracias a Dios, la 1440 está todo lo que da, ¿verdad? Hemos escuchado que se están transmitiendo ya algunos temas de interés, como dicen, para todos nosotros. No está siendo tan religioso el asunto y damos gracias a Dios porque se está exaltando y predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se inició con algunos testimonios, los que pudimos escuchar el testimonio y hemos escuchado el testimonio del pastor Javier Hernández, es poderoso, ¿verdad? Así como creo yo tu testimonio, el de muchos de nosotros, y eso es lo que hace Dios y queremos presentarles, ¿verdad? A todo México, ese Dios maravilloso, Dios vivo, Dios poderoso, que hoy tiene misericordia, ¿verdad? Estamos escuchando que a veces te dan palabra profética, ¿verdad? Y todavía como que el Señor te acusa, pero no, esa no es palabra de Dios, porque estamos en tiempo de misericordia. Sí, por supuesto, reconocer los tiempos, alinearnos y en el nombre de Jesús prepararnos, ¿verdad? Y bueno, pues uno de los mensajes que quiero darte es precisamente con la gran aventura que estamos teniendo en esta semana. Inició la gran aventura el día lunes con una clase. Hoy jueves ya son 4 clases, que es con las que íbamos a terminar o terminamos, pero mañana es la graduación. Mañana es un evento especial para todos nuestros niños. Hace un momento estuvimos preparando ya las cajitas según la lista que nos hicieron llegar. Y bueno, ya cada cajita tiene nombre, los niños ya están citados para mañana. Bendecimos a las maestras, ¿verdad? Que con mucho amor prepararon esto, a la maestra Marisol que preparó los temas con su familia y a las maestras que están participando en reunir a los pequeños en sus casas. Y les bendecimos, les cubrimos con la sangre de Cristo, que Dios respalde, que Dios haga el llamado a esos pequeños y que sean familias que en estos tiempos, ¿verdad?, se acerquen al Señor. Esa es la finalidad de esta gran aventura, que conozcan a Jesús y que puedan acercarse a Él, ¿verdad? Reconociendo que no estamos solos en el mundo, que hay alguien que nos ama y que por supuesto se llama Jesucristo. Bueno, pues gracias a Dios y también pues ya entramos a Semana Santa. El próximo lunes ya los niños, como quien dice, salen de vacaciones, ya no hay transmisión por Zoom, pero también es una semana que la conocemos como la Semana Santa. Nosotros tenemos preparado para el día viernes a las 6 de la tarde, arrancamos aquí en Casa Pastoral, en el Salón Pastoral, con una tarde de alabanza que durará unos 45 minutos, porque a las 7 en punto todas las iglesias estaremos reunidas a través de vía Zoom, con nuestro apóstol, quien nos va a dar una palabra, quien se va a enlazar con las iglesias. Y bueno, pues el Señor quiere que nos reunamos, ¿verdad? Ya muchas iglesias, creo que de toda Ministerios Buena Tierra somos los únicos que no nos hemos reunido presencial, pero ya el día 4 ya lo vamos a hacer. Y bueno, pues ya estamos preparados, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Mientras tanto, el día viernes arrancamos aquí de una forma presencial. Los que vayan a venir, es importante que se reporten con nosotros porque vamos a controlar o sea, el salón es pequeño, ¿verdad? Y no queremos que se sature tanto para seguir el protocolo, ¿verdad? De este tiempo. Y el que no pueda venir, se les va a mandar por redes el Zoom, se les va a mandar el ID de Zoom para que también se puedan reunir a esta transmisión del día viernes. El día sábado a las 3 de la tarde la cita en Gandhi, con auto, con moto o con bicicleta, y vamos a salir a las 4 de la tarde en dirección al Zócalo. Esto con la finalidad de bendecir a México, de que sepan que salió el grupo evangélico, ¿verdad?, a orar por la Ciudad de México. Vamos a concluir en el Zócalo y estaremos unos 45 minutos todos en auto, nadie nos vamos a bajar y ya está todo preparado. Va a ser bonito todo lo que se está preparando. Bueno, por otro lado también el día domingo
pues nuestra cita en el Auditorio Torrefuerte a las 10 de la mañana. Así que no faltes, hace falta darle gracias a Dios de una forma presencial y decirle, Señor, aquí estamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que nos va a dar mucho gusto saludarte. Vamos a ir con cubrebocas, nosotros vamos a ir con anticipación a limpiar el salón, a sanitizarlo y hacer el protocolo que se tiene que hacer, ¿verdad? Así que con confianza nos vamos a poder reunir y que sea el Señor ministrando nuestras vidas, recibiendo nuestro agradecimiento, y en el nombre de Jesús pues te esperamos. Y bueno, le doy la bienvenida al pastor Euclides, que anda por aquí, y vamos a iniciar con el tema de esta noche. Pastor, ¿algún comentario sobre las invitaciones que hice y los pormenores que di? Creo que es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que está haciendo la iglesia, gracias a Dios, están trabajando de verdad de una manera formidable. Los coordinadores, las coordinadoras, que la mayoría son mujeres, la verdad están echando tantas ganas que de verdad yo me sorprendí al mirar la captura de niños, cuántos niños, ¿verdad? Aceptaron la palabra y les están dando una ayuda especial, ¿verdad? A las familias, a los niños, con tanto amor les están entregando la palabra. La verdad, mis respetos, de verdad, grandes mujeres de Dios que sin lugar a dudas están trabajando de una manera maravillosa. Sabemos que hoy correspondía, ¿verdad?, al tema de mujeres, pero tomando en cuenta esto, ¿verdad?, no quisimos cargar tampoco a las chicas que normalmente están contigo, pastora, porque ciertamente vienen de preparar su clase y estaban con los niños, entonces para pues dejarlas relajarse un poquito, por ese motivo, ¿verdad?, estamos tomando el lugar en cierta manera de ellas. Pero así que primeramente Dios, vamos a tomar esta palabra en el nombre de Jesús, que es la que el Señor nos ha dado precisamente para esta bendita noche. Así que bueno, creo que de todos los mensajes que diste, pastora, creo que todos son atinados, ¿verdad? La 1440, recuerden, todavía no está a su totalidad, como tú mencionabas, que ya está todo lo que da, no es cierto. Falta todavía meter muchos programas, porque realmente todavía no nos están asignando horas apenas, y primeramente Dios, en cuanto nos asignen horas, ya les avisaremos en qué horario estamos, para que también nos hagan el favor de acompañarnos, primeramente Dios. Y por otro lado, ¿verdad?, también estamos viendo lo de también, primeramente Dios, de regresar al salón. Así que primeramente Dios, ya estaremos de regreso, primeramente Dios, en el salón, ¿verdad?, ministrando personalmente, saludándolos a todos ustedes, primeramente Dios, sabiendo lo que Dios va a hacer en estos tiempos, en estos días, primeramente el Señor. Así que bueno, vamos acercándonos, ¿verdad?, confiadamente al Señor, porque ciertamente Él tiene control de nuestras vidas, primeramente Dios. Y Pastora Ana María, pues adelante. Gracias, pues saludamos a Marisol, que está aquí deteniendo la cámara, que gracias a Dios siempre está trabajando, ¿verdad? Sí. Pero no las quisimos presionar en el tema. Sin embargo, aquí está también Erika, la bendecimos, y saludamos a Eric también, ¿verdad?, en donde se encuentra, en el nombre de Jesús. Y bueno, siempre, ¿verdad?, el staff aquí está, Guerreros, nuestro hermano Ignacio, están los bateristas, y bueno, estamos aquí varios, ¿verdad? Jimena, gracias a Dios. Pues por otro lado también queremos saludar a Luis Rodríguez, a Marisol Martínez, Marbella Nácar, Gloria Nácar, se hace presente Estados Unidos. Gracias a Dios, Gracias saludos a en Dios. Estados Unidos, Dios las bendiga grandemente. Gracias a Dios. Sus familias. Está Nina Chávez, 6 personas más, y bueno, pastor, en tu celular siempre aparecen más, pero les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús, y yo creo que en un ratito ya aparecen sus nombres. Mientras tanto, vamos a iniciar con la palabra, pastor. Claro que sí, vamos a hablar en esta noche, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Vamos a hablar al respecto de la fe de Abraham. La fe de Abraham, yo creo que este tema se ha tocado muchísimo en muchísimos púlpitos, y donde quiera que hemos escuchado la palabra de Dios, normalmente uno de los ejemplos a seguir de nosotros, ¿verdad?, normalmente nos ponen a Abraham. A Abraham, sin lugar a dudas, es un hombre, le llaman el padre de la fe incluso, y es llamado precisamente el padre de la fe debido a que él creyó, ¿verdad?, ciertamente la promesa que Dios le había dado, una promesa que sin lugar a dudas muchos de nosotros, ¿verdad?, de pronto al mirar las circunstancias y las cosas que miramos, normalmente nos mueven el tapete, tal vez así decirlo, pastora, pero ciertamente nos provocan a no continuar perseverando en las promesas que Dios tiene aún para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿verdad?, vemos Romanos 4:18, 4:19 y 4:20. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 4:18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchos gentiles, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Recordemos aquellos pasajes bíblicos donde nuestro Señor, ¿verdad?, se presenta y precisamente habla con Abraham, y hablando con él le dice que él iba a ser padre de multitudes, y después le dice que iba a ser padre de naciones. Pero lo paradójico de todo esto, y que podemos encontrar paradójico, es que después de esa bendita palabra y esa bendita promesa, resulta que su mujer es estéril y ellos no podían tener hijos. ¿De dónde pues iba a venir esa semilla? ¿De dónde pues iban a venir esa descendencia de miles de millones? Tanto así que el Señor le dijo: ciertamente tu descendencia será como las estrellas que están en los cielos. Y si tú miras lugares bonitos, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México ya no se ve, pero antes se veían las estrellas. Cuando sales al campo, por allá por no sé, Acapulco, porque alguna otra parte, las estrellas están, pero parece el cielo escarchado maravillosamente de estrellas, ¿verdad? Y ciertamente así va a ser la descendencia de Abraham. Pero también el Señor le dice todavía, le pone otro ejemplo y le dice: mira, tus hijos, tu descendencia será como la arena del mar. Y qué tremendo, porque agarras la arena y cuántos granulitos tienes simplemente con una mano, pero si te pones a realizar la arena del mar, de cuántos miles de miles se está hablando. En pocas palabras, ¿de dónde viene esa promesa que Dios le dio ciertamente a Abraham? Y por eso dice aquí en Romanos 4:18, él creyó esperanza contra esperanza, es decir, él tenía la esperanza que él iba a tener un hijo, y que a través de ese hijo, de esos hijos, yo me imagino que cuando le dieron esa promesa, Pastora Ana María, seguramente su esperanza estaba en que iba a tener muchos hijos, para poder tener multitudes, ¿verdad?, de hijos y de descendencia que iba a estar con él, y para ser padre de muchas gentes, ¿verdad?, conforme a lo que Dios le había dicho, según dice el texto, dice: así será tu descendencia. Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Qué tremendo, porque vamos a recordar que ciertamente cuando él recibe la promesa, él tenía aproximadamente unos 75 años. Es decir, ya en ese tiempo pues era buena edad, ¿no? Ciertamente, como decir 30, 35, porque en esos tiempos vivían más años, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí encontramos que él recibe la promesa como a la edad de 75 años, y se viene cumpliendo esa promesa hasta que él tenía 100 años. Es decir, duró 25 años en retrasarse la promesa de Dios en su vida. Por eso, padre de la fe, creer, a pesar de que se dio cuenta que después de 25 años su mujer ya no presentaba, ¿verdad?, prácticamente la menstruación, ya prácticamente no tenía, ¿verdad?, vamos a decirlo, ya no tenía el flujo que normalmente tenían mensualmente las mujeres, ya su matriz estaba probablemente, pues, no arruinada, pero sí ya no daba el fruto, ¿no? O difícil que diera el fruto que Dios había prometido. Por otro lado, Abraham tenía edad de 100 años y probablemente, ¿verdad?, tenía problemas, tal vez también él, y de pronto pues decía: ¿de dónde van a ser realmente la descendencia? ¿De dónde va a llegar la promesa de Dios? Y es ahí donde de alguna manera él decía que su cuerpo estaba ya como muerto, es decir, a lo mejor él tenía problemas, perdón la expresión, hasta de erecciones, probablemente ya no tenía, ¿verdad? Y prácticamente ahí estaba haciendo, dice que casi de 100 años, y por otro lado estaba la esterilidad de su esposa. Entonces quiere decir que todo iba contracorriente, todo estaba mal, todo iba en contra de la palabra que él había recibido, de una promesa del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y que de pronto estaba la promesa sobre él. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en esas disyuntivas, Pastora Ana María, cuando de repente Dios prometió algo y no se cumple? Y pasan 3 meses, 4 meses, o hasta 1 año, 2 años. Señor, pues tú sabes, yo ya me cansé, ya oré y ya todo. Este hombre esperó 25 años para que esa promesa de Dios se cumpliera en él y en toda su familia, para que viniera la descendencia que Dios le iba a dar, ciertamente. Entonces, ciertamente, Romanos 4:20 dice así: tampoco dudó con incredulidad de la promesa de Dios. Oye, escucha esto. ¿Cuántos de nosotros inmediatamente, cuando las cosas no nos salen como queremos, inmediatamente decimos: no, Dios ni me oye, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy con el Señor? ¿De qué me sirve estar sirviéndole a Dios si no tengo nada? ¿Verdad? Porque las promesas de Dios normalmente se nos olvidan, o somos incrédulos ante la promesa que Dios nos ha dado.
¿verdad? Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, él, a pesar de que estaba mirando que no se cumplía la promesa, él se fortaleció en Dios, cosa que es todo lo contrario de todos nosotros. Por eso es el padre de la fe, en cierta manera, porque en cierta forma, él, en lugar de venir para atrás y decir, no, ya no quiero saber de Dios, ya estoy harto, él decía, sí se va a cumplir, yo sé que Dios, y se fortaleció tanto que por eso la fe se movía a la par que se movía Abraham. A la par que se movía Abraham, la fe se estaba moviendo, ¿verdad? Y por supuesto él le daba gloria a Dios por todo lo que le pasaba, por todo lo que estaba sucediendo. Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Y él daba la gloria a Dios por todos los acontecimientos de su vida. Mira Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso, hablando de Dios, para hacer todo lo que había prometido. Es decir, que él nunca dudó de que Dios era tan poderoso que él iba a hacer todo lo que prometió. Esa es una de las promesas que debemos de tomar siempre en cuenta como hijos de Dios, que las promesas de Dios son eternas y Dios las cumple, y todo aquello que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió sanarte, te va a sanar. Si Dios te prometió sustentarte, te va a sustentar. Si Dios te prometió en el nombre de Jesús que tu familia va a ser transformada, será transformada. Si Dios te prometió que ibas a ser bendecido y prosperado en este año, así será en el nombre de Jesús, y no dudes ni un momento. Permitamos que esa fe maravillosa de Dios, en cierta manera, esté siempre con nosotros, que esté siempre con nosotros en el nombre de Jesús. Pues, si nos hubieran hecho esta pregunta, por ejemplo, hace unos 3 años atrás, a los pastores, líderes cristianos en general, si nos hubieran hecho esta pregunta, seguramente nuestra respuesta hubiera sido la siguiente, ¿verdad? Bastante terrenal: quiero un templo grandote, bien lujoso, con aire acondicionado, con sillas nuevas, cámaras de televisión prácticamente, un escenario nuevo, ¿verdad? Autobuses para transportar a los hermanitos desde su casa casi hasta la iglesia, ¿verdad? Más ingresos económicos probablemente, ¿verdad? Un número grande de la congregación, y que la gente siga creciendo normalmente. O si nos hubieran preguntado a nivel personal, ¿qué hubiéramos dicho? Quiero un coche, quiero zapatos nuevos, ropa de marca, quiero dinero, un buen trabajo, pero bien remunerado, seguramente es lo que habíamos pedido. Ahora, nosotros, si nos hacemos una pregunta, ¿eso es en realidad lo que necesitamos los cristianos? ¿Crees que sea necesario que todo esto le pidamos a Dios para que estemos bien con Él? ¿O ciertamente en realidad lo que necesitamos no será que también la iglesia y cada uno de nosotros como persona necesitamos una fe como la de Abraham? Yo creo que es lo segundo, ¿verdad? Prácticamente necesitamos una fe como la de Abraham, una fe inquebrantable, una fe que nos haga caminar y que nos haga entender que si el padre de la fe pidió, clamó y el Señor lo oyó, le llevó la promesa, y de pronto entendemos que 25 años después se cumple esa promesa en la vida de Abraham. Es tremendo, de verdad, saber que la promesa de Dios se cumplió en la vida de este hombre, se cumplió la promesa de Dios, y por supuesto entendemos también, ¿verdad?, que esto es lo que necesitamos en realidad. Pastora Ana María, perdón. Sí, 25 años, nos dice la Escritura que pasaron para que se cumpliera la promesa, que por eso dicen el hijo de la promesa. Pero hoy sabemos que pasaron 25 años, pero él no sabía, pasaba un año, pasaban 5, pasaba 10, pero aquí la Escritura nos dice que él creyó. Pero ¿qué pasaba con su esposa? Su esposa no creyó tanto, tan así que trató de ayudarle a Dios. Y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces no queremos esperar el tiempo de Dios. Simplemente también el rey David, cuando lo ungieron, tuvo que esperar. Y en esa espera vienen procesos. En esa espera vienen hasta persecuciones. A veces el enemigo nos quiere quitar esa fe, porque con lo que vemos decimos, es que ¿dónde está la promesa de Dios? Mira, me dice que voy a sanar, pero mira el diagnóstico y mira cómo salieron ahorita los resultados. Sin embargo, el Señor nos dice, espérate, porque lo que yo prometí sobre tu vida, eso va a ser. Y podemos mirar la mano de Dios poderosa hoy moviéndose en estos tiempos sobre nuestras vidas, nuestra familia, sobre ese camino, sobre esos proyectos, en el nombre de Jesús. Y que si el Señor nos ha dado promesa, nos ha dado siempre promesas, sea a través de la Escritura, sea a través de un profeta, sea a través de donde Él desciende, ¿verdad? Y donde Él desciende, y vamos a sentir cuando es una palabra de Dios, lo que comentábamos. Dios siempre nos va a dar palabra de esperanza, palabras donde el Señor nos insta a caminar,
a que sigamos creyendo en Él, a que no nos apartemos de sus caminos, de sus preceptos, de sus mandamientos, pero nunca van a ser de juicio, jamás van a ser de juicio. Vemos que la palabra de Dios siempre es con amor, siempre nos cubre, siempre nos protege. Él conoce lo que necesita nuestra vida, nuestro corazón, y el Señor siempre está presto para responder, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a ver Génesis 18:10 y aquí vamos a entender precisamente cómo la promesa de Dios de alguna manera, ¿verdad?, viene sobre su esposa y sobre él. Génesis 18:10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Aquí vemos, ¿verdad?, la incredulidad que tuvo ella precisamente al saber, porque nosotros normalmente como personas humanas vemos nuestros recursos humanos, vemos lo que tenemos alrededor o lo que estamos viviendo. En cierta manera ella estaba mirando que su esposo ya estaba anciano y que ella de alguna manera también ya era una mujer pues de respeto, ¿verdad? Ya era una mujer grande que ya no tenía la menstruación, ya no tenía nada, ¿verdad?, de la costumbre de las mujeres, y lamentablemente pues ella miraba eso. Pero el Señor ve mucho más allá. El Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos a que verdaderamente Él está al pendiente nuestra y que Él rompe, ¿verdad? Si Él puso barreras, si Él puso leyes infinitas en el universo, lo más seguro es que el Rey del universo estaba hablando, dando a cada uno de nosotros un poco de fe para que creyéramos que Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de los imposibles para que nosotros hagamos nuestro posible para alcanzar el imposible. Por eso es que de alguna manera cuando aplicamos a nuestra vida hoy, ¿verdad?, los hijos de Dios necesitamos tener una fe como la de Abraham, una fe inquebrantable, una fe verdaderamente metida, vamos a decirlo así, con el Espíritu Santo de Dios, metida directamente con Dios, comprometida con Dios, para poder creer y confiar en Él, aunque las circunstancias que vivimos hoy a causa de la pandemia, por ejemplo, pareciera que no hay esperanza. Con la pandemia uno voltea a mirar, escuchas noticias, te platica la gente, te dicen, se enfermó fulano, sutano, mengano, tanta gente ha muerto, tantas cosas han pasado, más sin en cambio, en el nombre de Jesús hay esperanza. En el nombre de Jesús todavía tenemos muchas cosas por hacer, todavía no hemos terminado de lo que Dios nos ha pedido, sino que vamos avanzando poco a poco en el camino del Señor. Entonces, aunque la respuesta de Dios no llega todavía al 100% a todo el mundo en particular, debemos mantener nuestra fe fortalecida en Dios, de que saldremos adelante, de que tu familia será protegida en el nombre de Jesús, de que tú saldrás bien, de que todavía no ha llegado tu final, de que todavía en el nombre de Jesús tú todavía tienes mucho camino, tú todavía tienes cosas que hacer. Recuérdate que todo lo que envejece muere, y todo lo que envejece muere. Si tú no tienes deseos de seguir adelante, si no te fijas metas en la vida, lo más seguro es que te secarás por dentro y sin lugar a dudas eso se acabará. Por eso una iglesia tiene que renovarse, un pastor tiene que renovarse, una iglesia tiene que renovarse. Cada uno de nosotros tenemos que renovarnos diario, constantemente, estar ardiendo en la fe de Cristo y fortaleciendo nuestra fe constantemente, porque todo aquello que se acostumbra a cierta cosa, pastora, ciertamente va a morir. Todo aquello que ya se va secando, tiende a secarse, a caerse la hoja del árbol por estar seca ya, porque ha perdido la vida. Por eso la importancia de siempre tener, ¿verdad?, con nosotros metas delante de Dios. Señor, quiero alcanzar esta meta, ya alcancé una meta, voy por otra y voy por otra y voy por otra, y siempre estarnos poniendo metas, porque esas metas nos van a provocar que vivamos constantemente, ¿verdad?, dependiendo de Dios, al servicio de Dios y con nuestro Dios. Por eso la importancia de estar sirviéndole siempre, siempre, siempre. Pastora Ana María. Sí, yo recuerdo el texto del Valle de los Huesos Secos, y es algo impresionante, donde ya está todo muerto ahí, sin embargo, ahí ponen el cuerpo de Eliseo, y por la unción que llevaba, dice la escritura que todo empieza a tener vida nuevamente. Así es. Hoy en día, por todo lo que ha pasado, ya llevamos un poco más de un año de pandemia, donde cuántas historias hay. Pérdidas de seres queridos, que la verdad es algo lamentable, es algo triste lo que hemos vivido, y que a veces el hecho de cerrar las iglesias, de no tener la palabra de Dios, de meternos en un problema,
o estar en un problema nos ha alejado de Dios. ¿Y cómo están nuestros corazones? O cómo están los corazones aún de cristianos, ¿verdad? Gente que no conoce de Dios está atemorizada, y aún gente conociendo de Dios también. La pandemia sigue, hay temor, hay miedo, esto nos paraliza, y esto a veces hace que nuestro corazón se muera también, que esté seco. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es agua, entonces hace falta llenarnos del agua viva, de la presencia de Dios, y confiar en Él. Nuestra fe garantiza que la mano de Dios esté siempre obrando a favor de nosotros. Esa fe que tuvo Abraham, que tuvo Sara queriendo, ¿verdad? Y no, porque ella después vio que la regó, y todo lo que tuvo que pasar en esa regazón que cometió al entregarle a su sierva, a su esposo, ¿verdad? Y que de ahí nace Ismael, y que de ahí nace todos los pueblos que están en contra de Israel. Un error de ese tipo. Por eso decimos que a veces la ansiedad, a veces el no saber esperar en Dios, y también el no confiar en Dios nos hace dar pasos, pero pasos que no nos llevan a salir del problema, sino a entrar en un problema mayor. Y mejor hay que confiar en Dios. Si Dios nos habló y si creemos realmente que Dios está respaldando esa palabra que nos entregó, esperemos en el Señor. Yo sé que es bien difícil, pero no vamos a quedarnos sentados esperando la palabra de Dios. No, hay que seguir trabajando para alcanzar esa promesa. Hay que luchar, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que hacer nuestro posible. Dios prometió algo y va a llegar. Y a veces, ¿por qué tarda 25 años? ¿O por qué tarda más? ¿O por qué tarda menos? Porque el Señor sabe en qué tiempo nos los va a dar, en qué tiempo preciso, si ya pasamos la prueba, si ya nos maduró, si ya nos cimentó más, para que cuando venga lo que Dios prometió a nuestras vidas, no nos aleje de Dios, sino al contrario, le demos la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Porque Él está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo. Él hará y seguirá haciendo, ¿verdad? Lo vemos en Abraham, lo sigue haciendo hoy en día en familias aquí, ¿verdad? En estos tiempos, y mexicanas. Claro. Porque la promesa es para todo el que reconoce a Jesucristo, y somos linaje de Abraham. Entonces, el padre de nosotros también es de la fe, y decimos, pues si nuestro papá tuvo fe, tenemos que ser también hombres de fe. Claro que sí, pero sobre todo saber encauzar la fe, porque en muchas ocasiones encontramos, aquí en este caso en particular, ¿verdad? Que ciertamente hay muchos de nosotros que ponemos la fe, pero en lo que vemos, en el caso de Sara, por ejemplo, Sara se dio cuenta que ella ya era una mujer que pues no producía más, de pronto ya no tenía la menstruación, y de repente pues ella se empieza a mirar y dice, bueno, mi esposo es anciano, yo también ya estoy anciana, pues ya que voy a darle. Entonces ella razona para sí mismo de una manera carnal, vamos a decirlo así, no espiritual, sino carnal, y en ese momento decide precisamente hablar con su esposo, y le dice, oye esposo, pues mira, a lo mejor puede que la promesa de Dios venga por acá, mira, a lo mejor por medio de mi sierva Dios nos va a dar un hijo, y entonces entrégale pues ahora sí que ten intimidad con mi sierva, y si queda embarazada, pues de ahí van a ser el hijo, ¿verdad?, que Dios te prometió. Y bueno, pues aquel feliz de la vida se va, ¿verdad?, seguramente estuvo con la mujer, y posteriormente nace Ismael, que se convierte en padre de todos los enemigos de Israel hoy, que son los talibanes, que son precisamente los árabes, que son todos esos que odian hoy Israel, lamentablemente, los musulmanes, todos ellos, ¿verdad?, normalmente es toda esa gente, toda esa tribu salió de ahí prácticamente, pero nosotros entendemos que fue por una mala decisión. Ahora, muchas veces nosotros también nos basamos en eso. ¿Qué es lo que estamos viendo delante de nosotros? ¿Qué es lo que estoy viendo? Mis alcances y lo que no alcanzo, lo que alcanzo y lo que no alcanzo, lo que tengo y lo que no tengo. Y entonces eso basta muchas ocasiones para nosotros, para tomar malas decisiones, o como tú dijiste, a aprender de alguna manera no a depender de Dios, sino tratar de ayudarle a Dios. A lo mejor Dios quiere que, a lo mejor, ¿sabes qué? Estoy orando porque Dios me mande una pareja, porque ya la que tenía, pues ya tronamos, ya se acabó, y de repente aparece el esposo de otra, y dices, bueno, pues yo estoy orando por uno, pues ya apareció, es casado, sí, pero pues yo oro, ya llegó. Entonces quiere decir que Dios me lo mandó, ¿verdad? Y entonces a lo mejor puede que le quiera ayudar a Dios, y lamentablemente en esa ayuda, desgraciadamente, entra la maldición, porque pues obviamente está cayendo en adulterio, está cayendo en fornicación, y bueno, finalmente viene un sinfín de cosas tremendas. Por eso no tratemos de ayudarle a Dios, sino todo lo contrario. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:2. Segunda de Timoteo 1:12 dice, precisamente por eso sufro todas estas cosas,
Es decir, ahí está hablando el apóstol Pablo y habla de que él sufría penalidades, ¿verdad? Pero no me avergüenzo de esto, dice él, porque sé en quién está mi confianza. Ahí está una de las grandes consecuencias maravillosas que deberíamos de tener todos los cristianos. Confiar verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, confiar en Él, confiar en Él. Y dice, y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Es decir, quiere decir entonces, en pocas palabras, que si tenemos la confianza en Dios, ciertamente todo lo que Él nos encomendó que hiciéramos, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque Él va a guardar nuestra vida hasta ese tiempo. Así que en el nombre de Jesús, levantémonos en el nombre de Cristo, tengamos fe, una fe grande, una fe maravillosa en el nombre de Jesús, pero no perdamos la fe, sino que verdaderamente la fortalezcamos a través, ¿verdad?, de todas estas cosas, como lo hizo Abraham. Abraham no miró lo que había delante, sino él esperaba en el Señor, él esperaba en Dios a que las cosas mejores llegaran, él esperaba que tarde o temprano iban a llegar. ¿Qué hizo Abraham, por ejemplo, para tener una fe así de grande? ¿Qué fue esta es la pregunta en particular, ¿qué hizo Abraham para poder tener una fe así? Romanos 4:20 dice: no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que su fe se hizo más firme. Alabó a Dios. Y el verso 21, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Mira qué cosa tan maravillosa está la respuesta aquí. Romanos 4:20 está diciendo claramente que Abraham no dudó ni un momentito, no desconfió de la palabra del Señor, sino que su fe se hizo más firme. Así es que en momentos de prueba, en momentos de lucha, en momentos de tribulación, Señor, me prometiste estar sano y estoy enfermo. ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das? No, es que mi fe se tiene que fortalecer. Señor, yo sé, a pesar de que he estado enfermo, me he sentido mal, sé que tu promesa está conmigo. Señor, por favor, yo sé que va a llegar un momento que tú me vas a sanar. Confío en ti, Padre. Ayúdame en el nombre de Jesús. Bendito Dios Todopoderoso, ayúdame. Y afirmar la fe, afirmar la fe. Es un ejercicio del corazón, del alma, del espíritu, que tenemos que hacer constantemente para que se ponga fuerte, grande, poderoso en el nombre de Jesús. Esa es la forma de trabajar la fe en el espíritu. Y dice, alabó a Dios, es decir, alabamos a Dios todo el tiempo. Entre más pruebas, más luchas, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, metámonos con Dios. Esa es la receta que tenía Abraham. No era otra cosa, no era ir a comprar fe al Walmart, ni que la fueras a comprar a la Comercial Mexicana, nada de eso. Tenías que verdaderamente poner de tu parte para poder alabar a Dios a través de esas pruebas. Por eso dice Romanos 4:21, plenamente convencido. Ahí está, debemos de estar plenamente convencidos que Dios tiene poder para cumplir lo que Él ha prometido. Si Dios prometió bendecirte, te va a bendecir esta noche en el nombre de Jesús. Si Dios prometió sanarte de enfermedades, vas a ser sano en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en tu cuerpo, en tu vida, en el nombre de Jesús. Cancelamos en el nombre de Jesús sombras, lazos, cadenas y espíritus de muerte. Por eso Abraham no permitió que la duda deshabilitara su fe en la promesa de Dios. Es decir, no te dejes debilitar por nada, sino que te fortalezcas en fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las dudas. En este caso, ¿verdad? Abraham, a pesar de que su esposa dudaba, cuando la promesa tardó 25 años en cumplirse. Por eso, padre de la fe, a pesar de que le habían prometido cuando tenía 75 años, todavía estaba chavito, cuando de repente pasó 25 años más, ya tenía 100 años, y entonces sí se le pasó el tiempo, entonces sí se le acabó, pero todavía, recordemos que él todavía disfrutó a su hijo, porque todavía vivió un buen tiempo con él, ¿verdad? Por supuesto, en el nombre de Jesús. Quiere decir que Dios le dio más vida todavía. Abraham estaba convencido del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, lo que Dios te ha prometido, sin lugar a dudas, ¿verdad? Abraham sabía que Dios tiene todo el poder de hacer realidad sus promesas, así que Dios va a hacer realidad cada promesa que nos ha hecho. Abraham se dejaba guiar por el Señor. Es lo que hacía Abraham, se dejaba guiar por la mano del Señor, y cuando él no conocía el camino, él aprendió a confiar y a caminar
caminar en fe. Muchas veces Dios nos dice, sal de tu casa, de tu parentela, y nosotros decimos, mira Dios, sí me voy, pero mejor me quedo aquí porque ya agarré confianza, ya me siento bien acá, y si me salgo, ¿a dónde voy? ¿Y qué pasa si no hago esto? Y entonces nos quedamos en nuestra propia comodidad, en nuestro propio confort, y ya no estamos dejando que Dios actúe, que Dios nos bendiga, porque ciertamente cada familia tiene una bendición, cada familia tiene una bendición. Por eso no es correcto, ¿verdad? Finalmente que los hijos se casan y de pronto ya están viviendo con mamá, con papá, con los hermanos, en la casa ahí, ¿verdad? Arrimados. No está bien, porque de alguna manera Dios lo que está pidiendo es que caminemos en la fe, que no conocemos el camino, pero Dios nos pide a confiar en Él, en el nombre de Jesús. Hebreos 11:8 dice, por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Muchas veces Dios nos va a llamar así, sin saber a dónde vas. Haz esto, camina para acá, camina para allá, y entonces ciertamente Dios va a respaldar, Dios va a guardar tu camino, Dios va a guardar tu vida en el nombre de Jesús. Yo antes de que me casara, yo pensaba, híjole, y no me va a alcanzar mi sueldito, porque mi sueldo es muy pequeño, y el Señor me decía, camina, 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 y yo no entendía, y le decía, Señor, pero es que si me caso, mi sueldo no va a alcanzar para mantener una familia, Señor, esto, y finalmente, verdad, gracias a Dios me casé, y de pronto, ¿qué fue lo que pasa? Más adelante, en menos de un año, el Señor me da un puesto más alto en el trabajo, y después así, gracias a Dios, y después otro más alto, más arriba, gracias a Dios, y eso me ayudó, gracias a Dios, a seguir adelante. Hoy entiendo que es Dios el que está preparando y dándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente hemos creído fielmente en una palabra que Dios te ha dado, en una palabra que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, en Génesis 18:13 dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? Vean ahí Dios preguntándole a Abraham, ¿por qué se ríe tu esposa? ¿Qué acaso cree que no le puedo dar un hijo a pesar de que ya está grande? Y Génesis 18:14, ¿hay acaso algo difícil para que el Señor no pueda hacerlo? Mira qué pregunta, ¿hay algo difícil que Dios no pueda hacer en tu vida? ¿Hay algo difícil, hombre, mujer que me estás mirando en el nombre de Jesús? ¿Hay algo difícil para Dios que pueda hacer contigo? El año próximo dice, volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces ahí vemos que él confió en esa palabra. Él sabía que para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él sabía que aunque Isaac muriera, Dios tenía el poder de resucitar incluso a su propio hijo en el nombre de Jesús. Así que Hebreos 11:17 dice, por fe Abraham, cuando Dios le puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecérselo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su hijo único, a pesar de que Dios le había prometido que por medio de Isaac tendrás descendientes. Y es que Abraham reconocía que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. ¿Te imaginas qué cosa tan tremenda, pastora? Sí, me había metido ya tanto en la historia, ¿verdad? Pero sí, ciertamente cuando le da la promesa a Abraham, el Señor, se cumple. Pero qué prueba tan difícil, que una vez que se cumplió, después se lo pide. Es algo tremendo, pero Dios quería confirmar esa fe y el Señor probó el corazón de Abraham, no escatimó ni a su hijo y iba a hacer el sacrificio. Y ahí es donde el Señor por eso le dice, es que eres mi amigo también, o sea, un amigo, ¿verdad? De Dios fue Abraham. Y aquí podemos mirar también, yo lo estaba comparando con Job, que también Job, ¿verdad? Estaba lleno de fe. Y lo pasa por una prueba muy difícil el Señor. O permitió que el enemigo lo tocara porque dice el Señor que Satanás pidió a Job para zarandearlo. Pero aquí vemos como Job, a mí me impresiona mucho porque dice que había un animal, ¿no? Que tenía su cola como un tronco. Behemoth. Y vemos que entonces quiere decir, estábamos analizando la otra vez, que posiblemente Job fue una creación antes de Adán y Eva. Así. Y ahí ya probó también, entonces, ¿qué sabes si sería humanoide Job? ¿Ser humano? No, era una especie, pero el Señor le amaba. O sea, porque vemos que habían dinosaurios, o sea, él estaba entre dinosaurios. Y todo lo que le sucedió a este Job, pero dicen que ni aún así dijo nada contra el Señor.
siempre el agradecimiento en su corazón. Siempre el agradecimiento en su corazón. Y a veces es lo que nos hace falta hoy en día. Reconocer que aunque estemos en prueba, tenemos que darle gracias a Dios. Porque a veces estamos en pruebas y lo primero que hacemos en contra del Señor. ¿Cómo permites esto? Y para todo le echamos la culpa a Dios. Pero está sucediendo con un propósito. Así sea malo lo que nos está sucediendo, el Señor tiene control. Estamos en sus propósitos, estamos bajo su mano poderosa de amparo y el Señor siempre va a sacar lo mejor de la vida para nosotros. Así es. Así que, bueno, yo creo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Simplemente que debemos aplicar en nuestra vida de hoy, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que aprender a creer y a confiar sin dudar nunca en las promesas de Dios. Esa es prácticamente la fe de Abraham, la que vimos, ¿verdad? Y debemos de confiar y caminar en fe en este camino de sombra y de muerte que hoy nos ha tocado vivir a través de la pandemia, ¿verdad? Con la misma fe de Abraham cuando ofreció a su hijo en este caso. Él también caminó en sombras de muerte porque evidentemente su hijo iba a ser entregado a la muerte. ¿Cuántos de aquí de alguna manera, verdad, no hemos visto a nuestro lado caer 1,000 y 2,000 y 3,000 a nuestra diestra y a nuestra siniestra? Y hemos visto a lo largo de este año que ha pasado, que ha sido tan terrible, ¿verdad? Así nosotros también debemos aprender a confiar que aunque nos llegásemos a enfermar, ¿verdad? Primeramente Dios, en el nombre de Jesús, y aunque nos llegásemos en el nombre de Jesús a enfermar de alguna otra cosa, primeramente Dios nos va a sanar. Esa es una de las grandes bendiciones que Dios quiere darnos, y una palabra que el Señor ha querido darnos precisamente es esa, que confiemos en su palabra, que sepamos, bendito Dios, que estamos de sus manos y que Él nos está cuidando, y si llegamos a morir, incluso Él nos va a salvar en el nombre de Jesús. Eso es lo maravilloso de todo en el nombre de Jesús, porque fiel es quien le hizo las promesas a Abraham y sigue siendo fiel con nosotros en este tiempo también. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero el Señor es fiel y os mantendrá firmes y os protegerá del mal. Esa es la promesa de Dios sobre tu vida. Dios es fiel y te mantendrá firme. Es decir, tú aférrate a Dios y te vas a mantener firme y te va a proteger del mal. Toda saeta que el diablo lance en el nombre de Jesús no llegará a tu vida. Tú serás libre en el nombre de Jesús de enfermedades, de sombras, de cadenas de muerte, lazos de muerte, de toda maldición que haya llegado a tu vida. Por eso en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham que para él no había nada difícil. En el Nuevo Testamento el Señor nos lo recuerda también para nosotros, porque Lucas 1:37 dice: para Dios no hay nada imposible, y eso es una realidad. Para Dios no hay nada imposible. Por eso Abraham, para nosotros podemos confiar que aunque pase lo que pase, Dios está con nosotros porque Él lo prometió. Mateo 28:20, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está Dios con nosotros todos los días hasta que el mundo se acabe. Ahí está Dios. Esa frase se la robó un viejito romano hace tiempo y la gente se maravilló y casi aplaudían, pero esta frase es de Cristo, esta frase es de Jesús, ¿verdad? Cuando Él dice ciertamente que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, y por esto nosotros podemos decir confiadamente, como dice Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, de manera que así en la vida como en la muerte, del Señor somos. Amén. Así que primeramente Dios, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Tengamos fe, la fe en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero sobre todo en el nombre de Jesús, creyendo en sus promesas. Así que en el nombre de Jesús no te sugestiones: me estoy muriendo, me siento mal. Confía en el Señor. Tienes un Padre maravilloso que está de tu mano, que quiere tomarte tu mano, que quiere levantarte, pero déjate en el nombre de Jesús. Deja de mirar las circunstancias, déjame de mirar lo que está sucediendo a tu alrededor. No seas como Sara, que cree que le está ayudando al Señor cuando en realidad está haciendo mal. Permite que el Señor meta la obra de sanidad en tu vida. Deja que el Señor de alguna manera haga que se rompa toda cadena de cuestionamiento, toda cadena incluso de enfermedad en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros la regamos porque hasta apapachamos la enfermedad. Es que mi diabetes, es que mi cáncer, es que mi enfermedad. Échala en el nombre de Jesús al infierno. Dile que se largue de tu vida, que no tiene poder, que no tiene autoridad, y dile: yo tengo y estoy cubierto con la sangre preciosa de Cristo. Me cubro con la sangre preciosa del Cordero de Dios, y declaro que el Santo Espíritu del Señor me llena, me bendice en el nombre de Jesús. Amén.
Así es, así que te dice el Señor esta noche que en nuestro cuerpo no hay lugar para la enfermedad, en el nombre de Jesús, porque Él nos ha llenado de su espíritu, de su misericordia, de su amor y de sanidad, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a Leticia Hernández, declarando que en su cuerpo no hay lugar para la enfermedad. La declaramos sana y bendecida en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta noche el Señor nos empodera con su Santo Espíritu, y como dice la Escritura, todos tenemos una porción de fe. Hay que medir nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo anda? ¿Cómo nos sentimos? Y si no, dice el Señor, pueden pedir más fe. Así que esta noche le pedimos a Dios más fe en el nombre de Jesús, que esta fe nos fortalezca y que su Espíritu Santo nos levante con poder y autoridad, porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Así es. Vamos a orar en el nombre de Jesús para ser despedidos y primeramente Dios, vamos a continuar próximo domingo, primeramente Dios, 10 de la mañana. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Levantamos, bendito Dios poderoso, cada petición de oración, bendito Rey de la Gloria, en el nombre de Cristo, de mis hermanos, hermanas, Señor, que se encuentran a través, bendito Padre, de esta transmisión en el nombre de Jesús. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias en el nombre de Cristo y declaramos tu Santo Espíritu, bendito Dios, y declaramos en esta bendita noche, Señor, que tu presencia, Padre, va sobre cada familia, sobre cada persona en el nombre de Jesucristo. Y en esta noche, Señor, reclamamos bendición, sanidad, restauración y vida. Señor, fortalece nuestra fe. Permítenos, Padre, mirar, bendito Dios, lo que ya has hecho por nosotros, por nuestras familias. Y permítenos, bendito Dios Todopoderoso, que nuestra fe se fortalezca, que podamos ser uno, bendito Dios, en la fe, Padre, y que nos levantemos con el poder y la autoridad del Espíritu Santo para alcanzar, oh Dios de la gloria, esa fe, esa fortaleza, Padre, como la de Abraham. Bendito Dios, que a pesar, bendito Dios, de que recibió la promesa a sus 75 años y la recibió hasta los 25 años después recibió la promesa. Señor, tú eres fiel, porque tú lo que prometes lo cumples, Padre, en el nombre de Jesús. No le hace, Padre, que haya sido ungido David de jovencito, Padre, y recibido, Padre, el reino, Padre poderoso, ya maduro, bendito Dios, a los 32 años, en el nombre de Jesús, mi Dios, porque tú estás provocando, bendito Dios de la gloria, que la familia, que cada uno de nosotros nos preparemos para recibir, bendito Dios, lo que tú estás proponiendo en tu corazón, bendito Dios. Tal vez, bendito Dios de la gloria, muchos de nosotros estamos recibiendo, bendito Dios, paz, bendición, restauración. Estamos recibiendo más adelante, Señor, lo que hemos pedido, la promesa que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Pero, Padre, estás respaldando cada una de las cosas para que el enemigo no pueda romper, ni robar, ni quitar, bendito Dios, lo que tú nos vas a dar, bendito Dios. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, bendición, restauración, vida, salud, en el nombre de Jesús. Renunciamos, Padre, a todo espíritu de muerte, a toda mala palabra que haya salido de nuestros labios, maldiciendo nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y declaro hoy el Santo Espíritu de Cristo en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y declaro, bendito Dios poderoso, salud, sanidad y restauración en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por esta oración. Y bueno, pues queremos saludar a Luis Rodríguez, a Marbella Nácar, Gloria Nácar, Nina Chávez, está Guadalupe Martínez, Hilaria García, Leticia Íñiguez, Rosa León, Isabel Pérez Rosales, María José Velázquez, Virin Yáñez, Araceli Navarro y Victoria Ponce, así como 6 personas más, o hay otras personas más. Les bendecimos, les saludamos y en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, que pasen muy buenas noches y nos vemos primeramente Dios el domingo, 10 de la mañana y primeramente Dios el día 4, escuchen 14:40 AM, bendito sea Dios, para que estemos escuchando, ¿verdad?, música cristiana y primeramente Dios ya les avisaremos cuando nos toca estar también en la radio. Que Dios les bendiga. ¿Algo más? Este domingo todavía es aquí por medio de esta transmisión. ¿Y el día 4? Y el día 4, que es para el próximo domingo, de este domingo en 8, ya estamos en el salón. Que Dios les bendiga, que tengan excelente noche. Que pasen muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo retirar ganancias de